A medida que sus aguas se retiran, se revela un increíble tesoro de descubrimientos aterradores. Ocultos bajo el antiguo lecho del río, yacen secretos olvidados de hace mucho tiempo, estructuras antiguas, símbolos misteriosos y reliquias de una época olvidada. Todo ello envuelto en un aire de misterio. Acompáñenos mientras desentrañamos estos secretos y los muchos misterios que han rodeado a este emblemático río durante siglos. Antecedentes históricos. El río era como una gigantesca autopista de agua que traía y sostenía la vida en varios países como Turquía, Siria, Irak e incluso Arabia Saudí. Casi toda el agua del río proviene de las tierras altas del este de Turquía, donde la nieve se derrite a finales de la primavera y principios del verano. El agua nace muy arriba en las montañas y viaja hasta estos países. Cuando la nieve se derrite, el río se llena tanto que se inunda en toda su longitud. Es como una ola masiva de agua moviéndose por la tierra. Esto ocurre todos los años, y la gente que vive en Irak ha aprendido a depender de ello. Han vivido miles de años en estas zonas cercanas al río y saben que cuando llega la crecida es como un regalo de la naturaleza. El agua es como un salvavidas para ellos, les ayuda a cultivar y sustenta sus civilizaciones. De hecho, el río es como un salvavidas para toda la región. Ha nutrido la tierra durante tanto tiempo que se ha convertido en una vena importante del cuerpo de la tierra. Es como si el río hubiera dado vida a civilizaciones y luego hubiera sido testigo de su auge y caída. Aún se pueden encontrar restos de estas antiguas civilizaciones en la zona, como piezas de un rompecabezas que nos hablan de la gente que vivió allí hace mucho tiempo. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. En la antigüedad, Irak era el único país de la cuenca del Éufrates con importantes demandas de agua. Los iraquíes comprendieron lo valioso que era el río, por lo que construyeron ingeniosos sistemas de irrigación para aprovechar al máximo su poder. Estos sistemas funcionaron como magia, convirtiendo las tierras secas y vacías en exuberantes campos que sirvieron de sustento a poderosos imperios. Los imperios acabaron por desvanecerse, pero sus magníficos vestigios siguen cautivando nuestra imaginación, incluso hoy en día. La relación de Irak con el río y con el resto del mundo cambió con el paso del tiempo. Todo se transformó tras la Segunda Guerra Mundial, incluidas las necesidades de agua de Irak. La población creció rápidamente y a medida que más gente se asentaba en Irak, la demanda de agua se disparaba. La gente necesitaba agua para beber, cultivar y hacer funcionar las industrias. En la década de 1960, Irak tomaba una cantidad asombrosa de agua del Éufrates. Cada año, por término medio, retiraban más de 16 millones de agua. Para ponerlo en perspectiva, es como vaciar cada día una piscina del tamaño de un campo de fútbol de unos 2 metros de profundidad. Este enorme volumen representaba casi la mitad de toda el agua que llegaba a Irak desde el río en un año. El país dependía en gran medida del río para satisfacer sus necesidades de agua, pero esa retirada excesiva tuvo consecuencias. Empezó a afectar al caudal natural del río, y el delicado equilibrio del ecosistema empezó a resentirse. La capacidad del río para sustentar el medio ambiente local y la vida salvaje empezó a disminuir. Irak se enfrentaba a un reto crítico: ¿cómo satisfacer la creciente demanda de agua de su población sin dañar el río y sus ecosistemas? Este dilema impulsó a científicos, ingenieros y responsables políticos a reunirse y encontrar soluciones innovadoras. Exploraron diversos enfoques, desde la mejora de las prácticas de gestión del agua hasta el desarrollo de técnicas de riego más eficaces. A partir de mediados de los años 60, tanto Siria como Turquía se embarcaron en ambiciosos proyectos de presas para aprovechar las aguas del Éufrates. Ya se han construido la presa de Tabqa en Siria y la presa de Kaban en Turquía, y Turquía planea otras importantes iniciativas de gestión del agua a lo largo de su tramo del río. Cuando estos proyectos de regadío estén plenamente operativos a finales de siglo, se prevé que la demanda de agua supere el caudal disponible del río. Es probable que Irak se enfrente a los mayores desafíos entre los países implicados. Debido a su ubicación en la parte más baja de la cuenca, los desacuerdos sobre la asignación de los recursos hídricos del río han tensado las relaciones diplomáticas entre Siria e Irak. Es posible que tales disputas continúen e incluso se agraven, ya que tanto Turquía como Siria utilizan cada vez más porciones significativas del caudal disponible del río para el riego. Este río, que fluye a través de las páginas de la historia, ha sido una increíble fuente de vida y un tesoro codiciado por muchos. Incluso hoy en día, sigue siendo un salvavidas que desempeña un papel crucial en nuestra vida cotidiana. Proporciona generosamente agua para la agricultura, permitiendo que los cultivos crezcan y florezcan. Sus suaves corrientes favorecen el movimiento de mercancías,
haciendo posible el intercambio y el comercio. Las industrias prosperan gracias al suministro fiable de agua que proporciona el Éufrates. Pero el viaje de este caudaloso río no se detiene en las fronteras de Irak. Se embarca en una aventura extraordinaria, fusionando sus aguas con las del río Tigris, formando una poderosa unión conocida como el Shatt al-Arab. Juntos, crean una nueva entidad que fluye hacia adelante, llevando la fuerza combinada de dos ríos hasta que finalmente se encuentran con la vasta extensión del Golfo Pérsico. Es el gran final de su épica travesía, completando un viaje que ha abarcado incontables kilómetros a lo largo de los tiempos. El río Éufrates ha sido testigo de los triunfos y las luchas de la humanidad, sirviendo de observador silencioso de notables logros e intensos conflictos. Muchos grandes imperios, como el asirio, el persa, el griego y el romano, se han enfrentado y librado guerras para hacerse con el control de esta estratégica vía fluvial. Todos ellos reconocen el inmenso valor que posee el Éufrates, ya que sus aguas guardan la clave del poder, la prosperidad y el dominio en la región. Hace mucho tiempo, este río de Basora fluía a través de un paisaje vasto y mágico, dividiéndose en innumerables canales más pequeños y dando lugar a una magnífica extensión llamada las marismas. Estas marismas no eran una tierra pantanosa cualquiera. Estaban llenos de vida y eran el hogar de un grupo único de personas conocidas como los árabes de las marismas, que habían construido sus hogares y medios de vida en armonía con las marismas. Sin embargo, en la tumultuosa y conflictiva década de 1990, las potencias gobernantes de la época, dirigidas por Saddam Hussein, tomaron una fatídica decisión. Optaron por desecar las marismas, con la esperanza de sofocar el espíritu rebelde de los árabes de las marismas. Las antaño gloriosas marismas se enfrentaron a la devastación cuando las aguas que les daban vida fueron desviadas y la tierra se convirtió en un terreno estéril y seco. Parecía que las marismas se habían perdido para siempre, desvaneciéndose en un recuerdo lejano. Sin embargo, al igual que las mareas cambiantes del destino, se produjo un acontecimiento extraordinario con la invasión de Irak en 2003. La nueva administración que surgió reconoció el inmenso valor y significado de las marismas, no solo como un precioso ecosistema, sino también como patrimonio cultural. Se tomó la decisión de invertir la política de drenaje y embarcarse en una ambiciosa misión para devolver a las marismas su antigua magnificencia. Pero no será una hazaña fácil de conseguir. El río que alimenta las marismas ha experimentado un descenso significativo de su nivel de agua, lo que supone un gran desafío. Solo los barcos con calados extremadamente bajos pueden aventurarse por el Éufrates. Estas embarcaciones especiales tienen la asombrosa capacidad de navegar por aguas tan poco profundas como un pequeño charco, lo que les permite explorar los canales del río. Sin embargo, su viaje está limitado porque solo pueden llegar a la ciudad de Hit, en Irak. Hit se encuentra a solo 53 metros sobre el nivel del mar, lo que actúa como una barrera que estas singulares embarcaciones no pueden cruzar. Además, para llegar a las marismas hay que recorrer la asombrosa distancia de 1930 kilómetros río arriba. Es un viaje largo y difícil, pero la restauración potencial de las marismas hace que merezca realmente la pena. Los esfuerzos por revivir este extraordinario ecosistema son cruciales para el medio ambiente y para las comunidades árabes de las marismas que dependen de él para su vida y su sustento. Las embarcaciones diseñadas para navegar por las aguas poco profundas del río son realmente extraordinarias. Están especialmente construidas con calados tan poco profundos que apenas se sumergen en el agua. Esto les permite deslizarse sin esfuerzo por el río, incluso cuando el nivel del agua es increíblemente bajo. Estas embarcaciones son como gráciles bailarinas, maniobrando con delicadeza a través de las partes menos profundas del río, evitando cualquier obstáculo que pueda estar acechando bajo la superficie. A medida que estas singulares embarcaciones se abren paso río abajo, la ciudad de Hit actúa como destino final de su viaje. Hit es un lugar donde la profundidad del río se vuelve demasiado grande para que estas embarcaciones continúen su exploración. Se erige como un umbral, marcando el límite de su navegación. Mirando más allá de Hit, el río se expande por un camino más profundo y difícil, haciéndolo inaccesible para las embarcaciones de poco calado. Para llegar a las marismas, hay que continuar el viaje río arriba desde Hit. Se trata de una agotadora caminata que abarca una asombrosa distancia de 1930 kilómetros. Yendo contracorriente, los viajeros desafían las fuerzas de la naturaleza para llegar a las marismas, donde les espera un ecosistema único y delicado.
Las marismas son un remanso de biodiversidad, hogar de numerosas especies vegetales y animales que prosperan en este paisaje acuático. La restauración de la marisma beneficia al medio ambiente y garantiza la continuidad del modo de vida tradicional de las comunidades árabes de la marisma. Estas comunidades han dependido de las marismas durante siglos, encontrando sustento y medios de vida en los ricos recursos que proporciona este ecosistema único. Profecías sobre el río Éufrates. ¿Sabía que el río Éufrates mencionado en la Biblia tiene asociadas algunas profecías realmente fascinantes? En el antiguo libro del Génesis, que narra la historia del principio del mundo, el río Éufrates se describe como uno de los 4 ríos que fluyen desde el legendario jardín del Edén. Se consideraba una parte muy importante del paisaje, como una frontera que marcaba la tierra prometida a Abraham y a sus descendientes. Avancemos rápidamente hasta el libro de Jeremías, donde las cosas se ponen aún más intrigantes. Jeremías, un profeta de la antigüedad, hizo una profecía sobre el río. Predijo que las aguas de Babilonia, incluido el poderoso Éufrates, se secarían como consecuencia de la adoración de ídolos por parte del pueblo. Es realmente asombroso que en los últimos tiempos hayamos asistido a un descenso del nivel de las aguas de los ríos Éufrates y Tigris. Esto nos hace preguntarnos si esta antigua profecía está ocurriendo realmente ahora mismo. Pero espere, aún hay más en esta cautivadora historia. El río Éufrates también se menciona en el libro del Apocalipsis, que muchos creen que contiene profecías sobre acontecimientos futuros. Según el versículo 12 del Apocalipsis 16, se predice que el río Éufrates se secará durante el final de los tiempos. Este extraordinario acontecimiento se considera una poderosa señal que indica que algo grande está a punto de suceder. Es como una señal simbólica que indica que un ejército masivo del este cruzará el río. Se considera un momento significativo que marca la culminación de la batalla definitiva entre el bien y el mal, en la que los gobernantes del mundo se reunirán en una región conocida como Armagedón. Este río también tiene un significado especial en las creencias y enseñanzas islámicas sobre el futuro. Las escrituras islámicas, incluido el Corán y las enseñanzas del profeta Mahoma, mencionan el río Éufrates en múltiples ocasiones. Se cree que está conectado con el paraíso, con 4 ríos que fluyen desde su nacimiento. Lo fascinante es que las profecías islámicas describen el río Éufrates como el escenario de grandes batallas, en particular de un conflicto monumental conocido como la Batalla de Durbique o Armagedón. Esta guerra se considera un signo del fin de los tiempos, tal y como predijo el profeta Mahoma. Según las profecías, en esta zona se desarrollarán acontecimientos significativos y batallas decisivas. Ahora es cuando la cosa se pone realmente interesante. Las enseñanzas islámicas hablan de una montaña oculta hecha de oro puro en las profundidades del río Éufrates. Se cree que un día esta montaña será revelada, sirviendo como una clara indicación de que se acerca el final de los tiempos. Sin embargo, el profeta Mahoma advirtió que cuando esta montaña sea expuesta, la gente será consumida por la codicia y el materialismo. Advirtió que de cada 100 individuos, solo uno sería capaz de resistir las calamidades provocadas por esta inmensa tentación. La autenticidad de esta profecía está respaldada por su inclusión en Sahih Bukhari y Sahih Muslim, que son colecciones muy respetadas del profeta Muhammad. Los dichos de este hadiz sirven claramente como un poderoso recordatorio de la importancia de resistirse a la codicia y a los deseos materialistas, especialmente cuando nos enfrentamos a una tentación abrumadora. Misteriosos descubrimientos en el Éufrates seco. Aunque uno podría pensar que la sequía es algo terrible, resulta ser una bendición disfrazada. A medida que las aguas del río se encogen, sucede algo increíble. Se desvelan los secretos ocultos del pasado. Según Ratib Ali al-Kubaisi, esta sequía ha revelado antiguos yacimientos arqueológicos hasta ahora desconocidos. Es como descubrir todo un mundo nuevo. ¿Quién podía imaginar que Anbar, en Irak, se convertiría en uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del país? Antes de que la zona quedara sumergida, se habían excavado parcialmente unos 75 yacimientos arqueológicos que nos permiten vislumbrar diversas culturas que se remontan al año 3000 a.C. Estas culturas incluyen a los sumerios, que dejaron su huella en la historia, e incluso a los romanos, conocidos por su grandeza. Pero eso no es todo. También hubo antiguas comunidades judías inmersas en los alrededores, con sus propias historias que contar. Ahora, gracias al retroceso de las inundaciones provocado por la sequía, Ratib ha podido visitar lugares concretos que en su día quedaron ocultos bajo la superficie del agua. Uno de esos lugares es un magnífico acantilado, adornado con una secuencia de tumbas precristianas grabadas en su cara. Es como entrar en una cápsula del tiempo y ser testigo de cómo la historia cobra vida.
El legendario rey sumerio Gilgamesh. En la antigua tierra de Sumeria, Gilgamesh reinó como un rey poderoso y venerado. Su nombre evoca relatos de heroísmo y aventura. Gilgamesh, una figura más grande que la vida, cautivó la imaginación de su pueblo. Las historias de sus épicas búsquedas y extraordinarias hazañas se extendieron por todas partes, trascendiendo el tiempo y convirtiéndose en materia de leyendas. Fue un héroe cuyo valor no conocía límites, embarcándose en peligrosos viajes en busca de la inmortalidad y la sabiduría, desafiando a los mismísimos dioses. Su reinado marcó un periodo importante en el mundo antiguo, donde la civilización florecía entre los ríos y las fértiles llanuras. Su reino estaba situado en Mesopotamia, una región conocida como la cuna de la civilización, donde los avances en la escritura, la agricultura y el gobierno sentaron las bases de las sociedades futuras. En medio de este vibrante paisaje, se mantuvo erguido, dirigiendo a su pueblo con sabiduría y fortaleza. Su gobierno trajo prosperidad y unidad a la tierra, forjando el destino de la civilización sumeria. Pero más allá de su papel como gobernante, Gilgamesh encarnó el espíritu de la ambición humana y la búsqueda incesante del conocimiento y la inmortalidad. Hoy en día, la epopeya de Gilgamesh es una de las obras literarias más antiguas que se conservan, testimonio del legado perdurable de este rey legendario. Es un relato que trasciende el tiempo, ahondando en temas universales sobre la mortalidad, la amistad y la eterna búsqueda de sentido. Lugares de enterramiento. En el año 2022, tuvo lugar un acontecimiento extraordinario que cautivó la imaginación de la gente de todo el mundo. Las serenas aguas del lago de la presa del Éufrates, en el este de Siria, comenzaron a retroceder, revelando un asombroso secreto oculto bajo su superficie durante siglos. Fue como si el río desvelara un misterio largamente guardado, dejando a la población local sobrecogida por el extraordinario espectáculo que se desplegaba ante ellos. La noticia corrió como la pólvora, y pronto un equipo de dedicados excavadores y arqueólogos descendió sobre el yacimiento, con el corazón henchido de expectación y emoción. Con cada capa de suciedad y escombros cuidadosamente removida, emergía un tesoro de artefactos antiguos y restos humanos, pintando una vívida imagen de una era olvidada. La historia de la zona se desplegó lentamente, tejiendo un relato que era cualquier cosa menos ordinario. La magnitud del descubrimiento era impresionante. El yacimiento se extendía por vastas extensiones en la orilla oriental del lago de la presa del Éufrates, remontándose a la época de la civilización bizantina en la provincia de Raqqa. Parecía trascender el tiempo, ya que sus límites se extendían desde la región de Wadi Sal, Al-Kashbad y Shams al-Din, en la campiña noroccidental de Raqqa, hasta la frontera administrativa entre Raqqa y Alepo. A medida que avanzaba la excavación, los artefactos desenterrados ofrecían una visión fascinante de la vida de la gente que una vez habitó esta antigua tierra. Se recuperaron con delicadeza objetos ceremoniales, joyas intrincadamente elaboradas y delicada cerámica, preservando cuidadosamente su frágil belleza. Cada artefacto era como un hilo que conectaba el presente con un pasado lejano, permitiendo a los arqueólogos reconstruir las narrativas de las civilizaciones de Bygone. Entre los descubrimientos había enterramientos que tenían un profundo significado. Al desvelar las antiguas tumbas, se dio voz a los restos de los difuntos que compartieron relatos de sus rituales y creencias. El examen meticuloso de los restos óseos arrojó luz sobre las características físicas, la salud e incluso la dieta de estos antiguos habitantes. Las historias de individuos corrientes, antaño perdidas en el tiempo, resucitaban ahora gracias al estudio minucioso de sus lugares de descanso. La antigua ciudad de Nínive. A orillas del Tigris se encuentra la antigua ciudad de Nínive, que en su día fue la poderosa capital del imperio asirio. Imagine grandes palacios que alcanzan el cielo, altísimos templos donde se rendía culto y vastas bibliotecas repletas de conocimientos antiguos. Estos vestigios describen vívidamente una era perdida hace mucho tiempo, gobernada por poderosos reyes, veneradas reinas, hábiles comerciantes y talentosos artesanos. Viaje un poco más a lo largo del Tigris y tropezará con el emplazamiento de Tel Brak, una bulliciosa metrópolis durante el primer periodo dinástico de Mesopotamia. Enterradas entre sus ruinas yacen las huellas de civilizaciones olvidadas. Encontrará las primeras formas de escritura grabadas en tablillas de arcilla que permiten vislumbrar el desarrollo de la comunicación humana. Además, el intrincado sistema agrícola descubierto aquí revela cómo se sustentaban estos pueblos antiguos, cultivando y domesticando la tierra. Pero el río Tigris tiene más que ofrecer. También ha desvelado vestigios de las civilizaciones sumeria, acadiana y babilónica.
Imagine imponentes zigurats que se creía eran moradas de los dioses, alzándose contra el horizonte. Elaboradas tumbas y palacios nos permiten vislumbrar la vida cotidiana de las gentes que vivieron en estos tiempos antiguos. Lamentablemente, estos antiguos yacimientos expuestos se enfrentan a nuevos retos. Sin la protección del agua, son vulnerables a la descomposición, la erosión y los daños del duro clima del desierto. Las tallas delicadas, los detalles intrincados y los artefactos preciosos corren el riesgo de desvanecerse para siempre. Sin embargo, dedicados arqueólogos trabajan diligentemente para descubrir estos tesoros, al tiempo que aplican medidas para preservarlos de los elementos, comprenden los inmensos conocimientos y percepciones que encierran estos antiguos artefactos. Preservarlos no es solo proteger el pasado, se trata de salvaguardar nuestro patrimonio cultural y de comprender de dónde venimos. A medida que el retroceso de las aguas del Éufrates desvela los restos de estas extraordinarias civilizaciones, es crucial que tomemos medidas proactivas para proteger y preservar estas valiosísimas piezas de la historia. Su destino no debe dejarse al azar ni al descuido. Solo así podremos seguir desentrañando los misterios de nuestro pasado humano común. ¿Cuál de estos descubrimientos le parece más intrigante? Háganos llegar sus respuestas en la sección de comentarios. Nos vemos en el próximo video.